Buenas noches, iglesia. Yo soy Sebastián Jaramillo y hoy tengo el privilegio de compartir con ustedes este maravilloso tiempo y esta nueva temporada que vino fue con toda y sigue en casa, que nos va a permitir escudriñar la palabra más profundo, que nos va a permitir ir más allá en lo que es la palabra, que nos va a hacer crecer profundamente en la palabra y vamos a poder alimentarnos correctamente de ella. Eh, y hoy tengo el privilegio de compartirles un pasaje que se ha compartido desde ayer, pero hoy quiero compartirles desde el versículo 13 al 23 de Mateo capítulo 2. Y quiero que este tiempo pueda ser de mucho provecho para nosotros. Por eso quiero invitarte para que oremos y presentemos este tiempo al Señor. Ahí cierra tus ojos y primeramente entramos con acción de gracia y te damos gracias, Padre. Gracias, Padre, por este maravilloso día. Gracias, Padre, por esta noche. Gracias, Padre, por tu bondad, porque eres bueno y porque eres fiel en gran manera, Señor. Y porque tus misericordias hacen nuevas cada mañana. Señor, hoy te pedimos por este tiempo, hoy te pedimos por esta palabra que hoy vas a hablar a cada uno de los que van a escuchar este audio, Señor. Hoy, Señor, pongo, Señor, a cada persona para que sus oídos sean abiertos, para que su corazón, Señor, pueda estar apercibido de lo que tú quieras hablar a cada uno de ellos, Señor. Padre, abre oídos espirituales, Señor, para que seas tú mismo hablando y mostrándole a cada uno lo que tú quieres hablar y que cumplas el propósito de esta palabra en cada uno de ellos y que pueda dar fruto al ciento por uno, Señor. Te lo pedimos y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, ¿qué tal si ahí te empeliculas y haces parte de este tiempo? Te metes en la historia que vamos a leer, en la historia que hemos venido leyendo desde ayer, y tienes a la mano tu Biblia, un lápiz y el lugar donde puedas estar ahí conectado con Dios en gran manera. Bueno, vamos a leer desde el versículo 13. Mateo capítulo 2 versículo 13 al 23 dice, después de haberse marchado ellos, quienes, los magos, un ángel del Señor se le apareció a José en sueños diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y quédate allí hasta que yo te diga porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Y él levantándose tomó de noche al niño y a su madre y se trasladó a Egipto, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que el Señor habló por medio del profeta diciendo, de Egipto llamé a mi hijo. Entonces Herodes, al verse burlado por los magos, se enfureció en gran manera y mandó a matar a todos los niños que había en Belén y en todos sus alrededores de 2 años para abajo, según el tiempo que había averiguado de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por medio del profeta Jeremías cuando dijo, se oyó una voz en Rama, llanto y gran lamentación, Raquel que llora a sus hijos y que no quiso ser consolada porque ya no existen. Pero cuando murió Herodes, he aquí un ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque los que atentaban contra la vida del niño han muerto. Y él levantándose tomó al niño y a su madre y vino a la tierra de Israel, pero cuando oyó que Arquelao reinaba sobre Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá y advertido por Dios en sueños, partió para la región de Galilea y llegó y habitó en una ciudad llamada Nazaret para que se cumpliera lo que fue dicho por medio de los profetas, será llamado Nazareno. Este pasaje es muy interesante. Y si bien este pasaje nos está hablando de una historia del nacimiento de Jesús, nos está hablando de un tema tan teológico, tan brutal y de un contexto tan importante que a veces pasamos desapercibido. Hemos estado hablando de lo que es, de lo que fue la historia del nacimiento de Jesús. Y desde el versículo 13 al 23 hay tres
partes en esta misma historia del nacimiento de Jesús. Y son tres partes que se dividen en el siguiente. La huida de Egipto, que se da del 13 al 15. La muerte, la segunda parte es la matanza de los niños, que se da del 16 al 18. Y la tercera parte, el regreso a Nazaret, que se da del 19 al 23. Y cada uno tiene algo en común. Y lo que tiene en común, lo primero que tiene en común y lo más teso es que había una intimidad o había Dios hablando a José a través de ángeles. Dios queriendo dirigir, queriendo hacer que José pudiera direccionarse, llevarlo a lugares seguros. Vemos ese común denominador en estas tres partes. Y otro común denominador, y que ese es muy interesante, es de las profecías que se habla, pero lo más importante acá es que se está hablando que en Jesús se está cumpliendo las profecías. En Jesús se cumplen las profecías. Y el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, que es escrito por Mateo y que sabemos que va dirigido hacia los judíos, tiene algo en particular y es que es el Evangelio donde más se menciona el Antiguo Testamento, donde más se traen profecías del Antiguo Testamento. Y eso tiene una razón de ser. Y lo vemos acá. Y la razón de ser es ver que en Jesús, aún desde su niñez, aún desde su nacimiento, se estaban cumpliendo profecías para asegurar al pueblo de Israel que Él era el Mesías que estaban esperando y que Él era el Rey que estaban esperando, que Él realmente era el Salvador. Y la primera parte, que es la huida de Egipto, del 13 al 15, nos está diciendo que un ángel del Señor se le aparece a José y le dice que tiene que huir hasta Egipto porque Herodes se dio cuenta y los va a matar. Pero la razón de esta situación, de este contexto, es porque Dios quiere o Dios está gestando todo para que se cumpla el propósito. Y el propósito es que se cumpla lo que se había dicho mucho tiempo atrás en Oseas capítulo 11 versículo 1 donde dice, de Egipto llamé a mi hijo. Entonces Jesús que huye, y no Jesús, José se lleva al niño para Egipto para que se cumpla esta profecía de Egipto llamé a mi hijo, que es lo que pasó con Moisés. En la segunda parte, que es del 16 al 18, que es la matanza de los niños, donde Herodes, enfurecido porque ha sido engañado y porque tiene miedo a perder su trono, tiene miedo a perder su reinado, porque están hablando del rey, están hablando del Salvador, se cumple otra profecía, versículo 17, se repite, entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías. Y vemos, dice que hay un gran llanto, una gran lamentación por lo sucedido. Vemos nuevamente que Mateo trae la profecía del Antiguo Testamento en esta parte de la historia de Jesús para poder decir, en Él se cumple lo que estaba escrito. En Jesús se cumple cada profecía. Y la tercera parte que uno decía, pues, ¿por qué tenía que ir a Nazaret? Era porque también estaba escrito que a Jesús se le iba a decir, o al Mesías le iban a llamar Nazareno. Entonces mira que toda una historia que Dios empieza a tejer, que Dios empieza a llevar, porque Dios mismo es aquel que le envía un ángel del Señor a José para decirle que huyera a Egipto, para decirle, porque sabía que Herodes iba a enfurecer, iba a matar a los niños, para decirle y advertirlo que no fuera a Israel, no fuera allá donde a Judea, porque estaba reinando un hijo de Herodes y entonces podía pasar algo. Entonces Dios lo advierte en sueños y se retiró al distrito de Galilea, a un pueblo llamado Nazaret,
la única razón de que lo llamaran Nazareno, porque ya estaba escrito. Entonces, el contexto, si vemos el contexto que es un nacimiento de Jesús, pero de entre este contexto, Dios tiene el detalle de poder decir que en Jesús se estaba cumpliendo las profecías. Para poder decirle al pueblo judío, que aún sabía que iba a ser incrédulo y fue incrédulo porque termina Jesús crucificado, pero también hace parte del propósito de Dios, es para decir y para poder dar por hecho, en Él se cumple la profecía del Mesías. Para decir y confirmar, Él es el Mesías, Él es el Rey esperado, Él es Dios. Pero hay algo acá que podemos ver muy lindo para aplicar a nuestra vida, para aplicar a nuestro diario vivir, y es que siempre cuando las cosas vienen de Dios, cuando hay un propósito de Dios en nuestra vida, se va a levantar el enemigo. El enemigo se va a levantar y va a hacer lo posible. Va a hacer lo posible por destruir ese propósito. Va a hacer lo posible por destruir tu propósito. Jesús era solo un niño, Jesús había recién nacido, pero ya había propósito en él. Y aunque Jesús, siendo un niño, quizás no lo sabía, y quizás José y María todavía estaban confundidos y atónitos y asombrados por lo que estaba pasando, Dios sabía el propósito que había puesto en Jesús. Y el enemigo también sabía, por eso se levanta un Herodes, por eso se levantan un montón de situaciones para que Jesús quizás hubiera muerto, y quizás hubiera muerto si José no hubiera escuchado la voz de Dios, si José no hubiera escuchado al ángel. Y acá hay otra aplicación. Para cumplir el propósito de Dios, nuestro oído tiene que estar alineado con la palabra de Dios. Nuestro caminar tiene que estar alineado con la palabra de Dios, como dice Salmos, que su palabra sea lumbrera para nuestro camino. Que Él nos dirija en las sendas que tenemos que caminar. José fue dirigido por Dios a través de sueños, a través de un ángel, para poder cumplir el propósito. Si José no hubiera escuchado a Dios y se hubiera quedado en ese lugar, pues Jesús hubiera muerto. Si José no hubiera escuchado y no hubiera entendido la advertencia que Dios le estaba haciendo, pues quizás hubiera pasado algo. Se te van a levantar, familia, y aquellos que escuchan, se van a levantar cuando las cosas son de Dios. Se va a levantar el enemigo, se va a levantar todo lo que tú no crees que se va a levantar. Pero es ahí cuando tú tienes que literalmente conectar tu oído con la palabra de Dios para poder saber qué es lo que tienes que hacer. Porque Dios anhela y Dios desea que se cumpla el propósito que Él puso en ti. Pero para que se cumpla el propósito de Dios en ti, tú tienes que escuchar. Y aunque el enemigo se levante y aunque el enemigo diga no, el propósito se va a cumplir. El propósito se va a cumplir, así como se cumplió en Jesús. Así como se cumplió en Él. Y así como nos está confirmando hoy que Jesús es el Rey, es el Salvador. ¿Qué tal si oramos? Ahí donde estás. Señor, gracias. Gracias porque aún has puesto propósito en nosotros, aún como lo pusiste en Jesús. Y si queremos ver otro personaje fuera de Jesús, podemos ver a un Jeremías que aún desde niño ya le habías puesto un propósito, ya le habías puesto una razón. Y se levantó el enemigo y el enemigo quiso destruir, el enemigo quiso sembrar duda, y el enemigo ha querido sembrar un montón de cosas en tu vida, y el enemigo ha querido destruir el propósito de Dios en tu vida de muchas maneras, de muchas situaciones. Pero hoy Dios te está diciendo: escúchame, dirígete por mi palabra, que mi palabra sea lumbrera tu camino. Yo dirijo las sendas. Y es ahí cuando
el propósito de Dios se va a empezar a cumplir. Alinea tu oído con la palabra de Dios. Alinea tu hacer con la palabra de Dios. Y es ahí cuando el propósito de Dios se va a cumplir. Aunque el enemigo se levante, aunque las cosas sean adversas, aunque la tormenta sea adversa, se va a levantar y va a cumplir el propósito de Dios. Señor, gracias. Gracias por esta palabra y gracias por este tiempo, Señor. Gracias, Señor, porque tu propósito se cumplirá en nosotros. Permítenos escucharte más tu voz para poder seguir por donde tú quieres que sigamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Los invito a que se sigan conectando a estos maravillosos tiempos. Dios los bendiga.